16 de mayo de 2022, Día Internacional para la Convivencia en Paz. Y me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Luis Armando Soriano, experto en derechos humanos. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Freddy. Bienvenido. Gracias por la invitación. No, hombre, y ahora con un tema muy interesante. Siempre Luis trae cosas que nos ayuda a entender esta parte de los derechos humanos, y es la convivencia del Día para la Paz, la convivencia en paz, ¿no? Así es, Freddy. Hoy precisamente es el Día Internacional para la Convivencia en Paz. ¿Y por qué es tan importante en un marco o en un lugar como en el que vivimos, en México, en Puebla, etcétera, de esta situación en donde ha habido un ciclo de violencia que ha ido incrementándose día con día y que no se ha podido frenar a pesar de cambios de gobierno, etcétera? Y viene precisamente la necesidad de empezar a construir procesos de paz que nos permitan establecer o romper con la violencia que se está viviendo en el país y finalmente en todo el mundo. Tenemos el conflicto de Rusia, tenemos conflictos en Medio Oriente, en Latinoamérica, en Estados Unidos. Mismo Estados Unidos está viviendo una situación de conflicto al interior muy fuerte, en Canadá con los transportistas en la frontera de Canadá y Estados Unidos, y entonces estamos viviendo una situación muy compleja que necesitamos buscar sanar esta situación. Y este Día Internacional es tan importante precisamente para buscar los caminos para romper con esa violencia. ¿Cómo podemos establecer los canales o cómo sentar las bases de una sociedad en paz? Y a pesar de las situaciones convulsas que vivimos. Mira, tenemos que entender que la paz no solamente es un acto social hacia afuera. Porque la paz la entendemos en general cuando dos naciones se pelean y después ya llegan a un acuerdo. Dicen, es la paz, pero lo vemos en un contexto general, muy arriba. Y de guerra, ¿no? O sea, lo vemos desde un concepto de guerra. En realidad, decía Gandhi que cuando alguien en el interior no tiene paz, hacia afuera hay guerra. Y entonces guerrea con todo el mundo y se pelea con todo el mundo. ¿Eso qué significa? El concepto de paz tiene que ser hacia el interior, pero también tiene que ser hacia el exterior. Tienes que estar feliz y tranquilo con lo que tienes, buscar generar estos esquemas de felicidad, tranquilidad, etcétera, pero también necesitas buscar estos caminos que te permitan ir construyendo hacia que tu vecino no sea violento, tú no seas violento con tu vecino, tú al momento de manejar no violentes el carril ajeno. Por ejemplo, estos tipos de acciones que son acciones particulares, personales, que motivan violencia, que pueden motivar violencia. ¿Cuántos percances viales hemos visto en nuestro estado, en nuestro país, que ha motivado desde una agresión física hasta gente que ha sacado la pistola y ha matado a alguien más por un simple cerrón de coche? Así es. Y eso precisamente es la violencia que tenemos que romper. Y hay que romperla desde adentro. Yo escuchaba el otro día a un psicólogo que hablaba al respecto a este tema. Dice, bueno, tú te enojas, no te hacen enojar. O sea, tú tomas la determinación en función de cómo te ha ido, cuál es tu comportamiento. Puede llegar a alguien y te puede mentar la madre. Y hay personas que dicen, mira, tranquilo, gracias por acordarte de mi mamá, y se va. Y hay otras personas que con solo un hecho mínimo explota. Sí, el Dalai, o sea, el tema de llevar la fiesta en paz y empezar a construir procesos de paz. Por ejemplo, hablamos o recordamos el conflicto que se había dado con el ejército zapatista en la época de Carlos Aníbal de Gortari como un proceso de paz en donde intervino esta organización Serapaz y el arzobispo, etcétera, etcétera. Esos son los grandes conflictos que fueron detonándose derivado de los particulares conflictos que se daban entre las mismas personas, que fue escalando a sociedad, a comunidad, colonia, barrio, hasta volverse un conflicto de estas magnitudes. El tema de Rusia con Croacia, el conflicto, mucho de ese conflicto se dio entre croatas y rusos en la Franja de Gaza, hablando del tema del racismo, la xenofobia, etcétera, etcétera. Eso es precisamente lo que necesitamos ir entendiendo, Freddy. El tema de saber que la lucha de ir caminando hacia los procesos de paz tienen que ir caminando desde la lógica del respeto a la diversidad, desde el tema de no discriminar.
y que la discusión que se llegue a dar con dos personas que piensan diferente, que se dé desde una lógica de entendimiento, aunque no compartas, pero que sí respetes la opinión, que puede ser muy diferente a la tuya. Claro. Y desde ahí puedes empezar a construir procesos de paz. Mira, dice Erika, dice, ya andamos muy intolerantes. Sí, ese es el tema. La intolerancia como la discriminación son esquemas que rompen con los procesos de paz. Y desde ahí tenemos que ir caminando. Oye, ¿y no nos haría falta este tipo de educación en las escuelas y en la familia? Porque no hablamos de eso, hablamos de todo menos de esta parte que iba relacionada un poco con el civismo que se perdió hace mucho tiempo. Exactamente. Estas clases de civismo de las que tú mencionas precisamente iban encaminadas a esos. No solamente a encontrar identidad en nuestra patria, en nuestra nación, en nuestra bandera, sino también en estas reglas de convivencia que entre niños y niñas se tenía que ir dando. Y por eso, desde hace muchos años, la Organización Mundial, la ONU, generó este Programa Mundial de Educación de Derechos Humanos. Y este Programa Mundial de Educación de Derechos Humanos, que deberíamos estar en la quinta etapa y que no hemos empezado ni la primera, en todo el mundo, tenemos que ir caminando en esa ruta, precisamente en ser tolerantes, en tener que respetar la diversidad, el respeto a los derechos humanos, etcétera, que se tiene que dar en escuelas, en el sector público, en el sector privado, en empresas, en los medios de comunicación, etcétera. Y eso precisamente es este Programa Mundial de Educación de los Derechos Humanos, una de las herramientas necesarias para poder buscar y lograr lo que hoy precisamente se está marcando como un día internacional. Si no logramos construir eso con los gobiernos, y más estos gobiernos que son gobiernos de izquierda, estaremos en una situación compleja. Por un lado tenemos, Freddy, al neoliberalismo, que ve el tema del empresario y de ver a las personas como objetos o simplemente estadísticas o medios de consumo. Y por el otro lado vemos a estas posturas de izquierda que van encaminadas a ver a la persona como ser humano, como persona. Y por ahí tenemos que empezar a entender que no solamente el comercio ve a las personas como un medio de consumo, sino además también la tiene que ver desde un tema de la dignidad. Y con eso romper muchos esquemas que tenemos que ir caminando en esa lógica para construir la paz. No se logra con más policías, se logra con prevención y trabajos y acciones que rompan o desconstruyan esta lógica violenta que el mismo neoliberalismo te ha generado. Mira, qué interesante conclusión, muy, muy interesante, mi estimado Luis, te agradezco mucho la oportunidad de platicar, un tema muy, muy interesante que trajiste a la mesa y pues te seguimos invitando para que vengas a platicar. Claro que sí. Es muy, muy interesante escuchar un punto de vista de un experto en derechos humanos. Muchas gracias, que tengas una excelente semana. Gracias y saludos a todo tu auditorio. Gracias.